Recientemente encontré este libro en una tienda de libros usados y voy a leerte un resumen que hace Maeterlinck en sus primeras páginas acerca de los autores que le precedieron hasta 1901, fecha en que se publicó su libro, ya que constituye un interesante relato de cómo los humanos dejamos de tratarlas con violencia para apoderarnos de sus productos y comenzamos a colaborar con ellas para nuestro mutuo beneficio. Probablemente no encontrarás en ningún otro video detalles tan interesantes como los que contiene este libro. Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas. Libro 1. No tengo la intención de escribir un tratado de apicultura o de cría de abejas. Tampoco se trata de una monografía científica de las Apis mellifica. Quiero hablar simplemente de las rubias avecillas de Ronsard, como se habla a los que no lo conocen de un objeto conocido y amado. Me limitaré a presentar los hechos de la forma más exacta, aunque un poco más animada, a mezclarlos con algunas reflexiones más extensas y más libres, a agruparlos de una manera algo más atractiva de lo que puede hacerse en una guía, en un manual práctico o en una monografía científica. El que haya leído este libro no se hallará en condiciones de dirigir una colmena, pero conocerá casi todo lo que se sabe de cierto, de curioso, de profundo y de íntimo sobre sus habitantes. No es mucho comparado con lo que falta por aprender. Omitiré todas las tradiciones erróneas que aún dan pie en el campo y en muchas obras a la leyenda de las abejas. Cuando haya dudas, desacuerdos, formularé hipótesis. Cuando me encuentre con lo desconocido, lo declararé lealmente. Ya veréis cómo a menudo nos encontramos ante lo desconocido. Aparte de los grandes hechos básicos de su organización y de su actividad, nada se sabe de muy preciso sobre las fabulosas hijas de Aristeo. A medida que se las cultiva, uno ve cuánto ignoramos de los entresijos de su existencia real, pero es una ignorancia mejor que esa ignorancia inconsciente y satisfecha que constituye el fondo de nuestra manera de entender la vida. Y esta conciencia de nuestra ignorancia es probablemente cuanto el hombre puede jactarse de aprender en este mundo. ¿Existe algún trabajo análogo sobre las abejas? Para mí, aunque creo haber leído casi todo lo que se ha escrito sobre ellas, no conozco este género, sino el capítulo que le reserva Michelet al final de El insecto y el ensayo que la consagra Ludwig Buchner, el célebre autor de Fuerza y Materia titulado Heißes Leben der Tiere. Michelet apenas rozó el tema. El estudio de Buchner es bastante completo, pero al leer las afirmaciones arriesgadas, los hechos legendarios, las referencias hace tiempo desechadas que cita, sospecho que no salió de su biblioteca para interrogar a sus heroínas, y que nunca abrió ninguna colmena de los centenares, colmenas tumultuosas y como inflamadas de alas, que es necesario profanar antes de que podamos intuir sus secretos, antes de impregnarnos de la atmósfera, del perfume, del espíritu, del misterio de esas vírgenes laboriosas. Su estudio no huele a miel ni a abeja, y tiene el defecto de muchos de los libros eruditos, cuyas conclusiones son frecuentemente preconcebidas y cuyo aparato científico está formado por una enorme acumulación de anécdotas inciertas y tomadas de aquí y de allá. Por lo demás, raramente lo mencionaré en mi trabajo, porque nuestros puntos de partida, nuestros puntos de vista y nuestros fines son muy diferentes. 2. La bibliografía sobre las abejas, empecemos por los libros, a fin de desembarazarnos de ellos lo antes posible e ir a la fuente misma, es de las más extensas. Desde un principio, ese pequeño ser extraño que vive en sociedad, bajo leyes complicadas y ejecuta en la sombra trabajos prodigiosos, llamó la curiosidad del hombre. Aristóteles, Catón, Varrón, Plinio, Columela, Palladio se ocuparon de las abejas, sin hablar del filósofo Aristómaco, que al decir de Plinio las observó durante 50 años, ni de Filisco de Tasos, quien vivió en sitios desiertos para solo tratar con ellas y fue llamado el salvaje. Pero esto es más bien la leyenda de las abejas, y lo que de ella puede sacarse, es decir, casi nada, se haya resumido en el canto cuarto de las Geórgicas de Virgilio.
La historia de la apicultura no empieza hasta el siglo XVII, con los descubrimientos del gran sabio holandés Swammerdam. Sin embargo, conviene añadir un detalle poco conocido. Antes de Swammerdam, un naturalista flamenco, Clutios, había afirmado, entre otras verdades importantes, que la reina es la madre única de todo su pueblo y que posee los atributos de ambos sexos, pero no lo demostró. Swammerdam inventó los verdaderos métodos de observación científica, creó el microscopio, ideó soluciones para la conservación de las muestras. Fue el primero que disecó abejas. Precisó definitivamente con el descubrimiento de los ovarios y del oviducto el sexo de la reina, que hasta entonces se había tenido por rey, y arrojó por fin una inesperada luz sobre toda la política de la colmena, fundándola en la maternidad. En fin, trazó cortes y dibujó láminas tan perfectas que aún hoy sirven para ilustrar más de un tratado de apicultura. Vivía en el bullicioso y turbio Ámsterdam de entonces, echando de menos la dulce vida del campo, y murió a los 43 años, extenuado de trabajo. Con un estilo piadoso y preciso, en el que con sencillos y hermosos arranques de una fe que quiere ser inquebrantable, todo es mayor gloria del Creador, consignó sus observaciones en una gran obra, Bijbel der Natuur, que el doctor Boerhaave, un siglo después, hizo traducir del neerlandés al latín bajo el título de Biblia Naturae, en 1737. Vino después Reaumur, quien, fiel a los mismos métodos, hizo una multitud de pruebas y de observaciones curiosas en sus jardines de Charenton, y reservó a las abejas un volumen entero de sus Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Este libro se puede leer con provecho y sin fastidio. Es claro, directo, sincero y no desprovisto de cierto encanto un poco áspero y seco. Se dedicó sobre todo a destruir muchos errores que venían del pasado. Difundió algunos nuevos, aclaró en parte la formación de los enjambres y el régimen político de las reinas. Encontró en una palabra varias verdades difíciles y puso sobre la pista de muchas otras. Dedicó sus conocimientos científicos a estudiar las maravillas de la arquitectura de la colmena, y todo lo que de ella dice nadie lo ha dicho mejor. Se le debe también la idea de fabricar colmenas con paredes de cristales que, perfeccionadas después, han puesto al descubierto la vida privada de estas discretas operarias que empiezan su obra a la resplandeciente luz del sol, pero que la coronan en la sombra. Para ser completo, yo debería citar, además, las investigaciones y trabajos algo posteriores de Carlos Bonnet y de Schirach, quien resolvió el enigma del huevo real. Si bien me limito a las grandes líneas y llego a Francisco Huber, el maestro y el clásico de la ciencia apícola de hoy. Huber, nacido en Ginebra en 1750, perdió la vista en su primera juventud. Interesado por las experiencias de Reaumur, que él quería comprobar, no tardó en apasionarse por esas investigaciones, y con ayuda de un criado inteligente y fiel, Francisco Burners, consagró su vida entera al estudio de la abeja. En los anales del sufrimiento y de las victorias humanas, nada más conmovedor y aleccionador que la historia de esa paciente colaboración, en la que uno que no poseía más que una luz inmaterial, guiaba con su espíritu las manos y los ojos de otro que gozaba de la luz real, una colaboración en la que, según se asegura, nunca habían visto un panal de miel a través del velo de sus ojos muertos, levantó el otro velo con que la naturaleza lo envuelve todo y descubrió los secretos más profundos de la ingeniería de ese panal de miel invisible, como si quisiera enseñarnos que no hay estado en el que debamos renunciar a la esperanza y a buscar la verdad. No enumeraré lo que la ciencia apícola debe a Huber, me sería más fácil demostrar lo que no le debe. Sus nuevas observaciones sobre las abejas, cuyo primer volumen fue escrito en 1789, en forma de cartas a Carlos Bonnet, el segundo no apareció hasta 20 años después, son el tesoro abundante y seguro del que se sirven los apicultores de hoy. Es cierto que en él se encuentran algunos errores, algunas verdades imperfectas. Desde la redacción de su libro se ha añadido mucho a la micrografía, a la cultura práctica de las abejas, al empleo de las abejas reinas, etc. Pero no se ha podido desmentir o pillar en falta una sola de sus observaciones principales, que permanecen intactas en nuestra experiencia actual y en su base.
3. Después de las revelaciones de Huber, siguieron algunos años de silencio, pero pronto Cicerón, un cura Klaraxmark en Silesia, descubrió la partogénesis, es decir, el parto virginal de las reinas, e imaginó la primera colmena de panales móviles, gracias a la cual el apicultor podrá, a partir de entonces, coger su parte de la cosecha de miel sin matar sus mejores colonias y sin destruir en un instante el trabajo de un año. Esta colmena todavía imperfecta fue magistralmente perfeccionada por Langstroth, que inventó el cuadro móvil propiamente dicho, propagando en América con extraordinario éxito. Ruth, Quimby, Dadan, Shakespeare, Lyons, Coward, Hedon, Howard, etc., introdujeron algunas mejoras valiosísimas. Mering, para ahorrar a las abejas la elaboración de la cera y la construcción de almacenes que les costaban mucha miel y lo mejor de su tiempo, concibió la idea de ofrecerles panales de cera mecánicamente alveolados, inventos que las abejas aceptaron bien y que adaptaron a sus necesidades. Hurshak inventó el smelatore, que mediante la fuerza centrífuga permite extraer la miel sin romper los panales, etc. En pocos años se revolucionaron los usos tradicionales de la apicultura. La capacidad y la fecundidad de las colmenas se triplicó. En todas partes se hicieron enormes y productivos colmenares. A partir de este momento se acabó el inútil exterminio de las colmenas más laboriosas y la odiosa selección negativa que dicho exterminio tenía por consecuencia. El hombre se hizo verdaderamente amo de las abejas, amo furtivo e ignorado, que todo lo dirige sin dar órdenes y es obedecido pese a ser ignorado. El hombre sustituye el ciclo de las estaciones, repara las injusticias del año, reúne las repúblicas enemigas, iguala las riquezas, aumenta o restringe los nacimientos, regula la fecundidad de la reina, la destrona y la reemplaza después de un consentimiento difícil que su habilidad obtiene mediante la fuerza de un pueblo que se azoraría ante la sospecha de una intervención incognoscible. Infringe pacíficamente, cuando lo juzga útil, el secreto de las cámaras sagradas y la política astuta y previsora del gineco real. Quita 5 o 6 veces seguidas el fruto de su trabajo a las hermanas de ese laborioso convento infatigable, sin lastimarlas, sin desalentarlas y sin empobrecerlas. Llena los depósitos y graneros de sus moradas con la cosecha de flores que la primavera esparce, con descuidada precipitación por las laderas de las colinas. Las obliga a reducir el número fastuoso de los amantes que esperan el nacimiento de las princesas. En una palabra, hace lo que quiere y obtiene de ellas lo que desea, a condición de que no pida nada contrario a sus virtudes ni a sus leyes, porque a través de la voluntad del inesperado Dios que se ha hecho dueño de ellas, demasiado vasto para ser identificado y demasiado ajeno para que lo comprendan, las abejas van más lejos de lo que pretende ese mismo Dios, y no piensan sino en cumplir, con una inquebrantable abnegación, el deber misterioso de su raza. 4. Ahora que nos han dicho los libros lo que tenían que decirnos de esencial sobre una historia muy antigua, dejemos la ciencia adquirida por otros para ir a ver con nuestros ojos las abejas. Una hora pasada en medio del colmenar nos enseñará cosas quizá menos precisas, pero infinitamente más vivas y fecundas. Aún recuerdo el primer colmenar que vi, y donde aprendí a querer a las abejas. Fue hace ya muchos años, en un pueblo de esa Flandes zelandesa. Libro segundo, el enjambre. Las abejas de la colmena que hemos elegido se han sacudido el entorpecimiento del invierno. La reina ha vuelto a poner los huevos desde los principios días de febrero. Las obreras han visitado las anémonas, las pulmonarias, los juncos, las violetas, los sauces, los avellanos. La primavera ha invadido la tierra. Los graneros y las bodegas están abarrotadas de miel y de polen. Cada día nacen millares de abejas.
Sin embargo, una inquietud sacude todo el pueblo y la vieja reina se agita. Esta comprende que un nuevo destino se prepara. No da órdenes, sino que se encuentra sometida, como el último de sus súbditos, a ese poder oculto y soberanamente sabio que llamaremos el espíritu de la colmena. ¿Dónde está? ¿En quién se encarna? Dispone sin piedad, pero con discreción y como sometido a algún gran deber, de las riquezas, del bienestar, de la libertad, de la vida de todo un pueblo alado. Dispone día por día el número de los nacimientos y lo pone estrictamente en relación con el de las flores que brillan en el campo. Anuncia a la reina su destronamiento o la necesidad de su partida. El mismo espíritu dispone el trabajo de cada una de las obreras. Según su edad, distribuye su tarea a las nodrizas que cuidan de las larvas y de las ninfas, a las damas de honor que se ocupan de la reina y no la pierden de vista, a las ventiladoras que batiendo sus alas renuevan el aire de la colmena y activan la evaporación de la miel demasiado recargada de agua, a las arquitectas, albañiles, cereras y escultoras que hacen la cadena y construyen los panales, a las recolectoras que van al campo en busca del néctar de las flores, que se convertirán en miel, el polen que es el alimento de las larvas y de las ninfas, la própolis que sirve para calefatear y consolidar los edificios de la colmena. En fin, es el espíritu de la colmena el que fija la hora del gran sacrificio anual, al genio de la especie, es decir, la enjambrazón, en que un pueblo entero, llegado al pináculo de su prosperidad y de su poderío, abandona de pronto a la generación futura todas sus riquezas, sus palacios, sus moradas y el fruto de su trabajo, para ir a buscar lejos la incertidumbre y la penuria de una patria nueva. Es un acto que, consciente o no, supera ciertamente a la moral humana. 3. Prepárase, pues, en nuestra colmena la enjambrazón, esa gran inmolación a los exigentes dioses de la raza, obedeciendo a la orden del espíritu. 60 o 70,000 abejas, de las 80 o 90,000 de la población total, van a abandonar a la hora prescrita la colmena materna. No partirán en un momento de angustia, no huirán en una resolución súbita y desfavorida de una patria devastada por el hambre, la guerra o la peste. No, el destierro ha sido largamente meditado y la hora favorable pacientemente esperada. Si la colmena es pobre, no la abandonan. No la dejan sino en el apogeo de su dicha, cuando después del asiduo trabajo de la primavera, el inmenso palacio de cera, con sus 120,000 celdas bien ordenadas, rebosa de miel nueva y de esa harina iridizada que llaman el pan de las abejas y que sirve para alimentar las larvas y las ninfas. Nunca es tan hermosa la colmena como en vísperas de la renuncia heroica. Es para ella la hora sin igual, animada, algo febril y sin embargo serena, de la abundancia y de la alegría completas.